Teorías conspirativas que resultaron ser ciertas. Pistola de ataque al corazón. En 1975, William Colby, director de la CIA en ese momento, tuvo que testificar ante un comité que estaba investigando a la agencia. Esto ocurrió debido a numerosas acusaciones sobre asesinatos de políticos extranjeros y estadounidenses por parte de la CIA. Como resultado, el Senado de los Estados Unidos inició una investigación sobre presuntos abusos en operaciones encubiertas, lo que derivó en 14 informes que documentaban abusos importantes por parte de la CIA, el FBI y la NSA. Sin embargo, hubo una acusación o teoría conspirativa que resultó mucho más preocupante que el resto. Se pensaba que la CIA había desarrollado una pistola capaz de disparar un dardo venenoso desde unos 300 pies, 91 metros, causando la muerte y dejando sin rastro la causa del fallecimiento. Cuando William Colby declaró que tenían una pistola de dardos venenosos que era prácticamente silenciosa, producía una sensación similar a la picadura de un mosquito en el objetivo. Atravesaba la ropa, causaba un ataque al corazón y no dejaba más rastro que una pequeña mancha roja porque el dardo se derretía. El público quedó conmocionado. Además, se reveló que este no era un caso aislado, era parte del proyecto MK Naomi, diseñado para aumentar las capacidades de guerra biológica y química de los Estados Unidos. Este fue el único momento en que esta pistola fue mostrada públicamente. Northwoods, el plan secreto para justificar una guerra. ¿Podría el gobierno de Estados Unidos planear ataques en su propio territorio para justificar una invasión a otro país? A principios de la década de 1960, la tensión entre Estados Unidos y Cuba alcanzaba niveles críticos tras la Revolución Cubana y la alianza de Fidel Castro con la Unión Soviética. El gobierno estadounidense buscaba desesperadamente una justificación para intervenir militarmente en la isla caribeña. En marzo de 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos presentó al secretario de Defensa, Robert McNamara, un plan denominado Operación Northwoods. Este plan que le proponía la realización de actos de violencia y terror simulados en ciudades estadounidenses, incluyendo la posible muerte de ciudadanos inocentes, hundimiento de barcos con refugiados cubanos y secuestros de aviones civiles. La intención era culpar al gobierno cubano de estos eventos, creando así una justificación para una intervención militar en Cuba. Aunque el presidente John F. Kennedy rechazó la implementación de la Operación Northwoods, la existencia de este plan, revelada décadas después, evidencia hasta qué punto algunos sectores del gobierno estaban dispuestos a llegar para lograr sus objetivos geopolíticos. Este descubrimiento ha generado debates sobre la ética en la planificación militar y la manipulación de la opinión pública. Proyecto MK Ultra, los oscuros experimentos de control mental de la CIA. ¿Te imaginas que tu propio gobierno realice experimentos secretos para controlar la mente humana? Durante la Guerra Fría, el temor a que potencias enemigas desarrollaran técnicas avanzadas de control mental llevó a Estados Unidos a iniciar sus propias investigaciones en este campo. La competencia por la supremacía tecnológica y psicológica impulsó a la CIA a explorar métodos poco convencionales y, en muchos casos, éticamente cuestionables. El proyecto MK Ultra, iniciado en la década de 1950, fue un programa encubierto de la CIA que buscaba desarrollar técnicas de control mental y métodos de interrogatorio mediante el uso de drogas, hipnosis y otros procedimientos. Se llevaron a cabo experimentos en instituciones académicas, hospitales y prisiones, muchas veces sin el consentimiento informado de los sujetos. Entre las sustancias utilizadas destacaba el LSD, administrado a individuos para observar sus efectos en el comportamiento y la cognición. La existencia de MK Ultra salió a la luz en 1975 durante las audiencias del Comité Church, revelando la magnitud y la naturaleza poco ética de los experimentos realizados. Aunque muchos documentos fueron destruidos por órdenes del entonces director de la CIA, Richard Helms, la información disponible expuso una serie de abusos y violaciones a los derechos humanos. Este escándalo llevó a una mayor supervisión de las actividades de inteligencia y a debates sobre los límites éticos en la investigación científica. ¿Qué otros programas similares podrían existir actualmente sin nuestro conocimiento? Operación Mockingbird, la manipulación mediática de la CIA. En los primeros años de la Guerra Fría, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo se libraba en campos de batalla lejanos, sino también en el terreno de la información. Ambas superpotencias buscaban influir en la opinión pública global y en este contexto, la CIA emprendió acciones para asegurar que los medios estadounidenses reflejaran narrativas favorables a sus intereses. La Operación Mockingbird, iniciada a finales de la década de 1940, fue un programa encubierto de la CIA destinado a influir en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales. Bajo la dirección de figuras como Frank Wisner y Allen Dulles,
la agencia reclutó a periodistas prominentes y estableció relaciones con importantes organizaciones mediáticas. Medios influyentes como The New York Times, CBS y Time Magazine fueron utilizados para difundir propaganda proestadounidense y moldear la percepción pública sobre eventos clave. Aunque la existencia de la Operación Mockingbird ha sido objeto de debate, investigaciones y testimonios han sugerido que la CIA mantuvo relaciones con periodistas y medios para influir en la cobertura informativa. Esta revelación ha generado preocupaciones sobre la integridad periodística y la capacidad de las agencias gubernamentales para manipular la información que llega al público. Si en el pasado la CIA fue capaz de infiltrarse en los principales medios de comunicación, ¿cómo crees que podemos estar seguros de que la información que consumimos hoy no está siendo igualmente manipulada? COINTELPRO, la infiltración del FBI en movimientos civiles. Durante las décadas de 1950 y 1960, Estados Unidos vivía una época de intensa agitación social y política. Movimientos por los derechos civiles, protestas contra la guerra de Vietnam y diversas organizaciones de izquierda ganaban fuerza desafiando el statu quo y exigiendo cambios profundos en la sociedad estadounidense. En 1956, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, el FBI inició el programa de contrainteligencia conocido como COINTELPRO. Este programa tenía como objetivo exponer, desbaratar, desviar, desacreditar o neutralizar las actividades de organizaciones que el FBI consideraba subversivas. Entre los grupos vigilados se encontraban el Partido Comunista de Estados Unidos, el Movimiento por los Derechos Civiles, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., el Partido de las Panteras Negras, organizaciones feministas y grupos opositores a la guerra de Vietnam. Las tácticas empleadas incluían infiltración, vigilancia ilegal, difusión de información falsa y campañas de difamación para sembrar discordia interna y desacreditar a líderes y organizaciones. COINTELPRO operó en secreto hasta 1971, cuando un grupo de activistas conocido como la Comisión Ciudadana para investigar al FBI irrumpió en una oficina del FBI en Media, Pensilvania, y reveló documentos que exponían el programa. Estas revelaciones provocaron una indignación generalizada y llevaron a investigaciones congresionales que condenaron las acciones del FBI por violar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Aunque COINTELPRO fue oficialmente desmantelado, sus tácticas dejaron una huella duradera en la confianza pública hacia las agencias gubernamentales. Operación Paperclip. Científicos nazis al servicio de Estados Unidos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, la tensión entre las potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, marcó el inicio de la Guerra Fría. Ambas naciones competían por la supremacía tecnológica y militar, y los avances científicos alemanes se convirtieron en un codiciado botín de guerra. La Operación Paperclip fue una iniciativa secreta del Servicio de Inteligencia Militar de Estados Unidos para reclutar a científicos, ingenieros y técnicos alemanes, muchos de los cuales habían sido miembros del partido nazi. El objetivo era aprovechar sus conocimientos en áreas como la cohetería, la medicina y la química para fortalecer las capacidades militares y tecnológicas estadounidenses. Entre los reclutados destacaba Werner von Braun, ingeniero clave en el desarrollo de los cohetes IM-2 durante el régimen nazi, quien posteriormente desempeñó un papel fundamental en el programa espacial de la NASA. Para facilitar su entrada al país, se alteraron expedientes y se omitieron antecedentes que los vinculaban con crímenes de guerra. Aunque la Operación Paperclip contribuyó significativamente al avance tecnológico de Estados Unidos, especialmente en la carrera espacial, también generó controversia ética y moral. La incorporación de individuos con pasados cuestionables en crímenes de guerra planteó dilemas sobre los límites de la colaboración y la justicia. Décadas más tarde, la desclasificación de documentos y las investigaciones periodísticas sacaron a la luz los detalles de esta operación, provocando debates sobre las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional. Operación Sea Spray, la liberación de bacterias en San Francisco por la Marina de Estados Unidos. En la década de 1950, en plena Guerra Fría, Estados Unidos estaba obsesionado con la defensa contra posibles ataques biológicos. Para evaluar la vulnerabilidad de sus ciudades, el gobierno llevó a cabo una serie de pruebas encubiertas para estudiar cómo se propagarían agentes biológicos en entornos urbanos. Entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950, la Marina de Estados Unidos llevó a cabo la Operación Sea Spray en San Francisco, California. Durante esta prueba, se liberaron desde un barco en la costa grandes cantidades de Serratia marcescens y Bacillus globigi, bacterias consideradas inofensivas en ese momento. El objetivo era simular un ataque biológico y estudiar la dispersión de los microorganismos en la atmósfera urbana. Posteriormente se detectó un aumento inusual de infecciones urinarias
y un caso fatal en la ciudad, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y ética de tales experimentos. Aunque en ese momento las autoridades consideraron que las bacterias utilizadas eran inofensivas. Una semana después del experimento, 11 residentes fueron hospitalizados en el hospital de la Universidad de Stanford con infecciones urinarias severas y poco comunes. Uno de estos pacientes, Edward J. Nevin, falleció 3 semanas después debido a una infección en una válvula cardíaca. Aunque no se estableció una conexión directa entre las bacterias liberadas y estas infecciones, el incidente generó preocupación sobre la ética y las posibles repercusiones de tales experimentos. El público no fue informado sobre la operación Sea Spray hasta 1976, cuando detalles del experimento salieron a la luz, causando indignación y desconfianza hacia las prácticas gubernamentales de la época. Operación Sea Spray, la liberación de bacterias en San Francisco por la Marina de Estados Unidos. En la década de 1950, en plena Guerra Fría, Estados Unidos estaba obsesionado con la defensa contra posibles ataques biológicos. Para evaluar la vulnerabilidad de sus ciudades, el gobierno llevó a cabo una serie de pruebas encubiertas para estudiar cómo se propagarían agentes biológicos en entornos urbanos. Entre el 20 y el 27 de septiembre de 1950, la Marina de Estados Unidos llevó a cabo la operación Sea Spray en San Francisco, California. Durante esta prueba, se liberaron desde un barco en la costa grandes cantidades de Serratia marcescens y Bacillus globigi, bacterias consideradas inofensivas en ese momento. El objetivo era simular un ataque biológico y estudiar la dispersión de los microorganismos en la atmósfera urbana. Posteriormente se detectó un aumento inusual de infecciones urinarias y un caso fatal en la ciudad, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad y ética de tales experimentos. Aunque en ese momento las autoridades consideraron que las bacterias utilizadas eran inofensivas. Una semana después del experimento, 11 residentes fueron hospitalizados en el hospital de la Universidad de Stanford con infecciones urinarias severas y poco comunes. Uno de estos pacientes, Edward J. Nevin, falleció 3 semanas después debido a una infección en una válvula. El Dalai Lama y la CIA, financiamiento secreto al movimiento tibetano. Tras la invasión del Tíbet por parte de China en 1950 y la consolidación del control comunista en la región, el Dalai Lama y muchos de sus seguidores se vieron obligados a exiliarse en 1959. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos buscaba contrarrestar la influencia comunista en todo el mundo y el Tíbet se convirtió en un punto focal en esta estrategia geopolítica. A partir de la década de 1950, la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos implementó un programa encubierto destinado a apoyar la resistencia tibetana contra la ocupación china. Este programa incluía la formación de guerrillas, operaciones de propaganda y apoyo financiero directo. Se estima que entre 170 y 240 tibetanos fueron entrenados en tácticas de guerrilla, sabotaje y operaciones de inteligencia. Además, documentos desclasificados indican que en 1963, la CIA asignó fondos considerables para el séquito del Dalai Lama en Dharamsala, India, donde se estableció su residencia en el exilio. Este apoyo financiero tenía como objetivo mantener viva la causa tibetana y debilitar la influencia china en la región. La colaboración entre la CIA y el movimiento tibetano se mantuvo en secreto durante años. Sin embargo, con el tiempo, estas operaciones fueron descontinuadas, especialmente después del acercamiento diplomático entre Estados Unidos y China en la década de 1970. El escándalo de Watergate. Espionaje político en la Casa Blanca. ¿Sabías que un intento de espionaje político llevó a la renuncia de un presidente de Estados Unidos? A principios de la década de 1970, Estados Unidos se encontraba en medio de la guerra de Vietnam y enfrentaba una creciente desconfianza pública hacia el gobierno. En este clima de tensión política y social, la administración del presidente Richard Nixon buscaba asegurar su reelección en 1972 a toda costa. El 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados mientras intentaban instalar dispositivos de escucha en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, ubicadas en el complejo Watergate en Washington, D.C. Estos individuos, conocidos como los fontaneros, tenían vínculos directos con la Casa Blanca y el Comité para la Reelección del presidente. Entre ellos se encontraba James W. McCord Jr., jefe de seguridad del Comité de Reelección y ex agente de la CIA. La operación fue orquestada por altos funcionarios, incluyendo a Howard Hunt y Gordon Liddy, quienes trabajaban estrechamente con la administración Nixon. Lo que inicialmente se presentó como un simple robo se convirtió en el epicentro de una investigación periodística sin precedentes. Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein
del Washington Post comenzaron a desentrañar una compleja red de espionaje y sabotaje político dirigida desde la misma Casa Blanca. Su investigación reveló que el allanamiento de Watergate no fue un incidente aislado, sino parte de una estrategia más amplia de la administración Nixon para espiar y socavar a sus oponentes políticos. A medida que las investigaciones avanzaban, se descubrió que Nixon había grabado en secreto conversaciones en el despacho Oval que implicaban directamente a su administración en el encubrimiento del escándalo. A pesar de los esfuerzos por ocultar la verdad, la presión pública y política aumentó, llevando al inicio de procedimientos de destitución. Ante la inminente posibilidad de ser destituido, Nixon optó por renunciar el 8 de agosto de 1974, convirtiéndose en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en hacerlo. El escándalo de Watergate tuvo repercusiones profundas en la política estadounidense. Varios altos funcionarios fueron procesados y condenados por su participación en la conspiración. La confianza del público en el gobierno se vio gravemente afectada, lo que llevó a reformas significativas en las leyes de financiamiento de campañas y una mayor supervisión de las actividades presidenciales. Si un escándalo de tal magnitud pudo permanecer oculto en las más altas esferas del poder, ¿qué otras verdades podrían estar aún encubiertas, esperando ser descubiertas? Si te ha sorprendido descubrir estas impactantes conspiraciones que resultaron ser ciertas, imagina cuántas más podrían estar ocultas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde seguiremos desvelando las verdades que pocos se atreven a contar.